¿Qué tal? Bienvenidos. Una nueva edición del Congreso de Novela y Cine Negro, que ya, por cierto, está muy asentado en Salamanca, nos ha permitido otra vez contar con grandes nombres del celuloide. Y bueno, les hemos robado uno, les hemos pedido prestado por unos minutos, porque bueno, ¿cómo íbamos a desaprovechar la oportunidad de hablar con uno de los grandes de nuestro cine? Bueno, vamos a recorrer un poco su filmografía, su vida, un poco cómo empieza vinculado al cine, que es casi desde que nace, casi, pero bueno, para que ustedes lo ubiquen, que lo ubicarán seguro, es la persona que nos hizo conocer Celda 211, que nos hizo conocer al niño, que nos llevó al robo más grande jamás contado. Bueno, muchas cosas hoy con Daniel Monzón, al que le damos la bienvenida. Daniel, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a vosotros, por Dios, encantado. Qué alegría tenerte aquí. Bueno, ¿qué tal, cómo te fue? Lo primero, vamos con el Congreso. Sí. ¿Qué tal te fue la charla? ¿La disfrutaste? Bien, sí, la disfruté muchísimo. De hecho, es el tipo de cosas que más disfruto porque fue una charla abierta, acababan de ver Celda 211, que se pasó primero, y entonces pues estudiantes, profesores, conferenciantes y demás están allí y mantienes un coloquio con ellos, ¿no? Y esto es lo que más te alimenta, porque al fin y al cabo uno si hace cines para comunicar y para hablar con la gente, ¿no? O sea, tú estás hablando a través de la pantalla, pero luego tener un feedback, y perdona por la expresión absurda inglesa, pero se entiende, ¿no? Claro, por o sea, supuesto. un coloquio, una respuesta inmediata, ¿no?, de lo que siente el público después de ver algo que tú has propuesto, pues es maravilloso, ¿no? ¿Y qué percibes? ¿Qué percibes en la gente? ¿Qué percibes Pues ahora? mira, en el caso de Celda 211 es una película que se estrenó en todo el mundo y que yo acompañé en distintos países en su estreno internacional, ¿no? Y es de las películas que he hecho, es la que la respuesta del público siempre es exacta, es idéntica. Porque tú haces una comedia o haces otro tipo de película y en un sitio reaccionan en una parte, en otra, les gusta más, les gusta menos, pero lo de Celda es como un reloj, o sea, es una película realmente que siempre siento que en el mismo arranque atrapa, o sea, el público se queda como casi sin respiración, porque tiene un arranque muy fuerte además, y les mantiene en vilo, ¿no? Pero que están ahí como al pie de la butaca, ¿no? Como al borde, y al final hay primero como unos segundos de una especie de silencio casi reverencial, y luego hay una respuesta, hay un aplauso brutal. O sea, esto me ha pasado siempre con Celda en todos los sitios, empezando la primera proyección que yo vi con público fue en el Festival de Venecia, y dije, madre de Dios, esto funciona tal y como yo esperaba, ¿no? O sea, es una película que tiene una contundencia que no sé muy bien cómo salió. No, hombre, no, desde luego detrás hay un trabajo tremendo y además, bueno, el orden de la entrevista iba por otro lado, pero ya que me sacaste el de 211, que me identifico, por cierto, con esa sensación que está contando cuando la vi, me llamaron la atención algunas cosas que leí en una entrevista que ofreciste en Jot Down. Te querían cambiar el final. Hubo un productor que quiso cambiarte el final. Bueno, ¿eso es así? Claro, el proceso de una En película el proceso, claro. es largo. De pronto uno de los productores, ¿no? Por cierto, alerta spoiler por si alguien no lo ha visto. Sí, Yo creo que lo cuidado, ha visto cuidado. todo el mundo, pero... Alerta spoiler. En efecto, bueno, la película es una tragedia griega casi. O sea, es una película de cárceles, pero que tiene ese trasfondo de tragedia. Y al final, pues hay una muerte muy significativa, ¿no? Por no acabar de destrozarla a quien no la haya visto. Y uno de los productores que estaba en ese momento buscando distribución para la película mientras yo rodaba, uno de los distribuidores le dijo, oye, la película es muy buena y tal, pero esta persona no puede morir. Y este se puso muy nervioso y me llamó, me dice, oye, que no puede morir. Y yo digo, pero es que esto no le va a gustar al público. Digo, te equivocas, con perdón, pero por completo. Lo que no acepta un espectador es que traiciones el camino sí, que lleva la historia. O sea, una historia contiene sus propias claves. Y esta clarísimamente tenía que conducir hacia el punto en el que termina, ¿no? Y es al revés. O sea, si no hiciéramos lo que finalmente se ocurrió en la película, es cuando el público hubiera sido completamente traicionado, ¿no? O sea, entonces estas son cosas que cuando uno tiene la clarividencia de que ha de ser como ha de ser, pues las tiene que mantener hasta el final, ¿no? Caigan cirios o troyanos, o sea, es una... Claro, hay que respetar, ¿no?, lo que estás fuiste contando. muy firme, que eso también conlleva sus riesgos, ¿no? Bueno, quiero decir, es que cuando uno está contando una historia, como te digo, no es lo mismo hacer una comedia o cada película, tú tienes que escuchar la historia y ponerte al servicio de ella, por lo menos la manera en la que yo actúo. No soy como, mira, mi estilo, voy yo a acomodarlo todo, mi estilo es este y todo tiene que pasar por aquí, ¿no? Aunque la historia sea redonda, yo quiero que sea cuadrada. No, no es esto. O sea, escucha lo que tienes que contar y ponte al servicio de ello.
sé lo más invisible posible, porque es la manera en la que vas a atrapar, ¿no?, a la gente, ¿no? Y no traiciones lo que la propia dinámica o el propio género, o el propio tono, ¿no?, te está pidiendo a gritos, ¿no? Bueno, al final los hechos te dieron la razón, la gran triunfadora de los Goya 2010, 8 Goyas me parece fue. 8 Goyas, 8 mejor Goyas. Director entre ellos. Sí, sí, sí. Bueno, triunfadora total, fue una peli brutal. Y eso que comentabas, ese detonante, ese arranque tan brutal, ¿no? Oye, ¿cómo te surge eso, no? ¿Te generó dudas o tenías clarísimo que querías ir por ahí? También lo tenía muy claro, era como una declaración de intenciones, ¿no? O sea, la película es así, ¿no? O sea, te tenía que sumergir en ese universo tan duro, ¿no?, tan violento, desde el principio, ¿no? También era una especie como de prueba de fuego para el espectador, ¿no? O sea, el espectador que no era capaz de soportar ese arranque, era mejor que saliera de la sala, pero nadie salía. Al revés, esto era como lo que decíamos, una especie como de aspirador, ¿no? Y curiosamente es un principio porque la película se basa en una novela homónima, pero luego mi co-guionista y yo, Jorge Guerrica Echevarría y yo, fuimos a las cárceles, hablamos con presos, de hecho estuvimos en Topas, y un preso muy significante, muy conocido de Topas, mantuvimos conversaciones con él, también con Luis Tosar fui a verle, y le dio muchísima carne a Mala Madre. O sea que sacamos mucho de la realidad, y de hecho ese arranque de la película en la que hay un personaje que se abre las venas es algo que sacamos de la propia realidad, ¿no? De las muchas cosas que tiene la película, esa sensación verista, digamos, ¿no?, que respira, procede de todas las incursiones que hice en la cárcel, ¿no? O sea, hablamos con funcionarios, hablamos con presos, de hecho la propia película está rodada en una cárcel real con presos reales, ¿no? O sea, buena parte de esa galería que se amotina eran presos de tercer grado, no, ni de primero ni segundo, sino esta gente que va a la cárcel y que duerme en la cárcel, pero que hace trabajos fuera. Fíjate qué curiosidad que yo vi la peli poco después de hacer la visita de Alcatraz en San Francisco, ¿eh? Para mí fue como recordar muchas de las cosas, ¿no?, que yo había visitado, porque es verdad que si no estás ahí es como que no lo palpas igual, ¿no? Sí, en efecto. No lo sientes igual. Y tú decías que cuando acabasteis de escribirla, como que hasta te emocionaste, ¿no? Sentiste... Sí, es cierto que después de ese largo proceso de documentación, ¿no?, que hicimos, el guión hay que escribirlo, vamos, con mucha energía, es decir, no podemos detenernos, y es la manera en la que trabajamos este guión, ¿no? En cuestión de varios meses, o sea, estuvimos como 6 o 7 meses de documentación, pero en 2 o 3 meses completamos la primera versión del guión, porque queríamos que tuviera ese desarrollo arrollador que acaba teniendo la película, ¿no? No se trataba de pronto de empezar a perdernos, sino que ya cuando tuvimos claro todo lo que teníamos, fuimos muy maquinalmente, ¿no?, hasta el final. Y entonces sí que tuve una sensación, justo al terminar, ¿no?, me sobrecogió el propio final, ¿no?, que es un final muy emocionante, muy conmovedor, muy duro, muy impactante. Percibí lo que luego finalmente le ocurrió a los espectadores, ¿no? O sea, dije, madre Dios, o sea, si realmente consigo trasladar lo que hemos puesto en papel a la pantalla, esto es muy intenso, ¿no? Sí que lo sentí, sí. Yo además creo que la palabra desgarradora para mí resume mucho la peli. Yo creo que el que la ha visto debería volver a verla porque es una pasada, y sobre todo porque además historias de cárceles, a lo mejor uno piensa al principio, bueno, historias de cárceles, ya se ha hecho mucho, pero es que eres capaz de contarlo de una manera distinta, ¿no? Desde una perspectiva que igual no se había hecho. Claro, nosotros cuando teníamos entre manos el material y demás, lo primero que dijimos es: ni nos vamos a inspirar en otras películas, hemos visto, evidentemente, mi guionista y yo, cientos de películas carcelarias, nos gusta y tal, pero es que no podemos recurrir al... O sea, si vamos a escribir sin haber visitado las cárceles, esto va a ser tópico. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar repitiendo cosas que ni siquiera proceden de nuestra cultura, sino de películas americanas, francesas, europeas, como quieras, rusas. Y dije, no, lo que tenemos que hacer es acudir a la realidad. A partir de ahí ya nosotros haremos nuestra ficción, ya la estiras, la modificas para que aquello tenga un sentido dramático, pero tenemos que alimentarnos de lo que de verdad vivamos, ¿no? Y en efecto la aventura fue de la misma intensidad que la propia película, ¿no? O sea, introducirte en esos universos cerrados, ¿no?, que están al lado de cualquier ciudad. Aquí mismo tenéis uno al lado, pero que es muy desconocido para la gente cotidiana, ¿no? La vida normal de la gente no se plantea que aquello son universos con sus reglas, son como pequeños mundos cerrados
donde, mira, una de las claves en la primera visita que hice, que fue en la cárcel de máxima seguridad de Valdemoro, estuvimos hablando con bastantes presos y demás, y un preso ruso, una persona que había aprendido a hablar castellano en 3 meses perfecto, que era un manitas, además un tipo con una cabeza muy impresionante, porque claro, la película tiene algo de parábola social, ¿no? O como quieras, ¿no? Representa un poco a la sociedad de fuera, ¿no? Entonces estaba hablando con este ruso y me dijo una frase que la retuve en la cabeza todo el rato, ¿no? Me dice, es que la cárcel, el mundo de la cárcel es como el mundo de fuera, pero en MP3. Vaya, qué curioso. Y digo, oye, era muy divertida la frase por un lado, pero es cierto, o sea, es como condensada, es la sociedad condensada y encerrada, comprimida. Y de alguna manera la película, pues eso, es como una parábola, ¿no? de lo que sucede en el mundo de fuera, pero de una manera tan concentrada que, bueno, pues que se convierte en una especie como de fábula o de como quieras. Qué bueno, ¿no? qué bueno. Oye, Daniel, una peli, ahora que estamos hablando del Congreso de Cine Negro, una peli para que triunfe en el cine negro, para que vaya bien, ¿qué consideras, digamos, que es imprescindible? Pues yo creo que cargarla de humanidad. ¿Sabes? Es decir, si tú recurres a... vamos a ver, el género, el cine de género te proporciona una estructura que el espectador de alguna manera reconoce y conoce por otras películas, ¿no? Policíacas, cine negro policíaco, thriller, asesinatos, tal, que no ha leído a Agatha Christie o ha visto, pues eso, French Connection, una película de policías. Entonces todo el mundo conoce ese universo y le apetece. Y en efecto hay muchas películas de ese género y suelen tener una serie de reglas, de trucos, de estructuras. Entonces, eso está muy bien como usarlo, pero a veces para pervertirlo, para cambiarlo, para hacer que al espectador le pille con la guardia baja todo. O sea, claro, ahora va a ocurrir esto. Si no ocurre lo que el espectador espera, porque lo ha visto en otras películas, de pronto le mueves el suelo bajo los pies y empieza a estar como preocupado, ¿no? Pero sobre todo, si lo que haces es repetir miméticamente cosas ya leídas, ya vistas, pues uno acaba de tener una personalidad, ¿no? Entonces yo creo que la mejor manera de practicar un thriller, si tú eres español, pues en España, si eres francés, en Francia, es cargarlo de tu realidad, darle naturalismo, darle verdad, cercanía. El niño no es lo mismo hacer una película de narcotraficantes. En Estados Unidos, pues tú coges al Pacino, ¿no? Y con una metralleta, en El precio del poder, con una montaña de cocaína, snifando, dando tiros a una gran mansión, no sé, y dices, vale, pues bien, me lo creo y me parece espectacular. Pero claro, tú dices, voy a hacer un thriller de narcotraficantes en España, y te pones un tipo con una metralleta, una gran mansión, y dices, bueno, pues... no es verosímil. No es verosímil. Entonces, en el Niño, pues lo mismo, nos desembarcamos en el Estrecho de Gibraltar, que es una zona, por un lado, preciosa, y por otro lado, un terreno de cultivo para 1000 historias maravillosas, interesantísimas, que en la época del Niño no había sido aprovechado para el cine. Desembarcamos allí, como te digo, mi guionista y yo, nos tiramos 8 meses hablando con todas las fuerzas vivas, con policía judicial, con guardia civil, con vigilancia aduanera. De hecho, yo estuve en un helicóptero sobrevolando el estrecho con vigilancia aduanera y pues eso, persiguiendo a lancheros, ¿no? A gomeros, que se les llama, pero también hablamos con otra parte. Hablamos con delincuentes que pasan hachís entre Marruecos y España, fuimos a los campos de marihuana en Marruecos, hablamos con todos y nos empapamos de aquella realidad, ¿no? Estuvimos paseándolo todo, investigándolo todo, cómo se hacen los procedimientos, qué pasan las fronteras, etcétera, y a partir de todas aquellas declaraciones, de aquella experiencia, de aquella mirada de primera mano, pues construimos el guión y la historia. Entonces, eso yo creo que es lo... Y luego el espectador lo agradece, o sea, en el fondo, a mí me interesa más lo que está ocurriendo en Vejer de la Frontera que no lo que pasa en Wisconsin, que al fin y al cabo pues me da, ¿sabes? Sí, que puede ser muy espectacular, pues está muy bien hecho y me gustará ver esa película en Wisconsin, pero cercano es lo otro. Entonces, si consigues transmitir, ¿no? y dar ofrecer un relato con su espectacularidad, con una estructura dramática que apetezca, ¿no? Que te invite a entrar, si la cosa es reconocible, a mí me da la sensación de que me interesa más, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, Daniel, si te parece. Te voy a preguntar una cosa del niño, una curiosidad que tengo. Seguimos con Daniel Monzón, da gusto escucharle, la pasión que tiene por lo que hace. Enseguida continuamos. Bueno, pues aquí seguimos con Daniel Monzón, que tenía yo esa curiosidad sobre el niño. ¿Y es verdad que Jesús Castro en el casting estuvo a punto de marcharse porque había un casting brutal y dijo, oye, que yo de aquí me voy, y le cogisteis al vuelo, no sé quién, sí, alguien de tu equipo? Es real. Claro, una de las pretensiones que tenía yo era reflejar pues, esa realidad, ¿no? de la zona, y para lo que era el niño y los chavales que se dedicaban a pasar hachís, quería gente de allí, de la zona. Entonces, mi empeño de encontrar a alguien desconocido, ¿no? pues claro, también era complejo conseguir a un actor que no había hecho nada, que pilotara lanchas, que llevara coches, que tuviera la fuerza, digamos, y la fotogenia para interpretar al niño y demás. Entonces nos tiramos meses buscando por toda Andalucía. Teníamos como equipos, ¿no? Diseminados por todos los lados, eran parejas, era un cámara y una chica o un chico y una, en fin, que iban por los institutos, por las playas, por los gimnasios, retratando gente y enviándome esas caras, ¿no? Les preguntaban el nombre y 4 cosas para ver cómo hablaban y cómo eran. Entonces, de pronto, en un instituto de Vejer, dijeron, mañana viene en el casting del niño, y venía, concretamente ahí eran las directoras de casting, que son magníficas, Evalira y Yolanda Serrano, y plantearon un casting en el instituto, y Jesús, sencillamente primero no iba a ir a clase, y su padre le levantó la cama y dice, ¿pero qué pasa? O sea, o vas ya a clase o te vienes a trabajar conmigo a la obra, maldita sea, y tal y cual. Total, que el hombre fue para allá y no quería entrar en clase, y vio que había un revuelo y que había un compañero suyo que iba, como él dice, vestido como un pincel, y dice, ¿pero dónde vas? Dice, no voy a clase porque hay un casting. Coño, pues yo voy contigo para fumarme la clase, básicamente. Entonces la idea era hacer como que le acompañaba y pirarse a casa. Y en la misma puerta vieron a este hombre y, en efecto, dijeron, tú no te vas a casa, tú entras al casting, y le cogimos a él. Lo que es el destino, es sí, increíble. Sí, increíble, la vida de este chico ha cambiado completamente. Por completo. Por ese momento, es increíble. Sí. Es curioso, claro, el proceso luego, pues, estuvimos ensayando, el hombre aprendió a pilotar las lanchas, que lo hace todo él. Y tú también viviste momentos, ¿no? O sea, la preparación, pues querías sentir lo que significaba ¿no? Sí, en efecto, yo estuve en lanchas, en helicóptero y tal, pero luego el rodaje de las secuencias de acción, también yo quería transmitir lo que había vivido antes de escribirla, y quería que así lo percibiera el espectador. Entonces son secuencias que están hechas de verdad, o sea, ahí no hay trampa ni cartón, no hay efectos digitales, o sea, eso está rodado de verdad. Nosotros orquestábamos la acción, evidentemente, ¿no? Pero luego la rodábamos a lo vivo, o sea, estábamos ahí con la cámara en la lancha o con la cámara en el helicóptero, y lo que se ve en la película, esto lo vivíamos ahí, lo vivían los actores. Tosar también hace sus escenas de acción, Eduard Fernández, y hombre, pues la verdad es que en algún caso, cuando luego ves la película, dices, a lo mejor fuimos un poco demasiado lejos, pero la sensación, creo, que percibe el espectador es de autenticidad, ¿no? Me apasionan tus películas, pero fíjate, me apasiona más tu historia. Tu primera película, porque tú eres mallorquín, ¿no? Nacido en Mallorca, pero te marchas muy pequeño a Valencia, ¿verdad? Un pueblo de Valencia, por motivos de tu padre, ¿no? De trabajo. La primera película que ves es King Kong. Sí. Pero es que además la historia es súper curiosa, ¿no? ¿Te lleva tu abuela, puede ser? ¿O? Sí, yo tenía 7 u 8 años, la verdad que digo, sí, 7 u 8. Y pero en un cineclub de estos como de vecinos y tal, ¿no? Que ponían una sábana y unas sillas de madera, pues mi abuela, ay, te voy a ver el King Kong, que te va a gustar. Y en efecto fui con mi abuela ahí a este cineclub, y el cine pues habría visto alguna de Mickey Mouse y tal y cual, porque era chiquitillo. Hombre, alguna cosa había visto. Pero sí que es verdad que recuerdo perfectamente aquello como una epifanía. King Kong, la antigua, la de blanco y negro, en 1963. De pronto entré allí, en ese universo, y yo creo que no he conseguido salir todavía de aquella isla, ¿no? Con aquel gorila gigante con el que me identifiqué. Yo quería ser ese gorila matando tiranosaurios por la chica, ¿no? Que la podía coger, le quitaba la ropa, la olía, luego trepaba el Empire State, aunque voy a hacer un spoiler, amigos, pero cae y muere el gorila, eso sí que me dejó desolado. Pero es una película que me
no sé qué pasó allí, pero yo ya nunca como pude a partir de pensar... aquí quiero entrar dentro de esto, ¿no? Sí, o sea, tengo que hacer esto. O sea, fue como eso, una epifanía, una revelación, me obsesioné con aquello y ya te digo, desde los 8 años hasta que conseguí dirigir mi primera película, solo encaminé mi vida a poder algún día hacer como, cine. como una especie de cine de juguete también, ¿no? Y hacías tus Sí, cosas tenía y fabricabas tus exacto, historias, un cine Nick, que era de películas que se pintaban en papel vegetal. Tú pintabas una tira arriba, ¿no? Con un personaje así, por ejemplo, y abajo el mismo personaje hacía así. Entonces, pues como que caminaba. Y de hecho, King Kong yo la dibujé, hice como 12 rollos de estos, ¿no? Contando toda la historia de King Kong. Luego yo hacía... cosas así. Y luego yo grababa los sonidos en un radiocassette. Claro, estamos hablando de los años... Qué pasada. 70, sí. Y ponía musiquillas y ruidos. La chiquilla que gritaba cuando la cogía King Kong y tal, y todo esto se lo pasaban mis pobres vecinos de escalera, que bueno, claro, éramos todos niños y les molaba, les gustaba verlo. Tenías tus primeros espectadores. Exacto, sí, bueno, pues quieras que no. Yo creo que la gente que se quiera dedicar al cine, escucharte de esta manera tiene que ser apasionante. Pues, hombre, a mí... Es la historia de una pasión. Sí, me preguntaban ayer en el Congreso, oye, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera hacer cine y tal? Digo, si de verdad tienes pasión, tienes la necesidad de hacer cine, no lo dudes, lo vas a hacer. Pues la prueba está en que si yo lo he conseguido, y mírame, ¿por qué no vas a conseguir tú? Que evidentemente eres mucho más... es cierto, o sea, si esto lo único que de verdad es necesario es pasión. O sea, que a mí a veces me dicen, oye, ¿por qué eres director de cine? Pues porque no puedo evitarlo. Sí, es verdad, o sea, es que es esto, ¿no? Pero fíjate que hasta que diriges tu primera película, lo primero que eres es colega nuestro, es decir, te conviertes en crítico de cine, en radio, en fotogramas, ¿verdad? Y acabas siendo también su director de días de cine, ¿no? Esto es. Que, por cierto, hoy en día yo no sé si crees... Es verdad que en el pago sí se hacen programas de cine, pero como en el abierto hay poco cuidado, ¿no? Por esto. Hombre, días de cine que sigue el programa en pie, ¿no? Sí. De lo cual me alegro muchísimo. No lo veo siempre todas las semanas, porque he estado muy liado ahora con otra película, pero creo que sigue siendo un buen programa de cine, ¿no? Es verdad que a mí me gusta que tengan su profundidad, ¿no? Que se pueda uno tomar un tiempo para hacer una entrevista y que... pero no sigo todos los programas de cine que se hacen en las televisiones de pago, pero es verdad que, caray, ahora habiendo tanto canal, ¿no? Que es Movistar, que es y tal, pues se podría dedicar, ¿no? Un tiempo a hacer un programa potente, ¿no? Potente, ¿no? Quizá eso es una cosa que no estaría nada mal, ¿no? Bueno, gracias a Días de Cine entrevistaste a la creme de la creme. Sí, yo entrevisté, pues yo qué sé, Woody Allen, a Roman Polanski, a Josh Miller, a Robert Zemeckis. Esto es una curiosidad personal, que yo soy muy de Woody Allen. ¿Cómo es Woody Allen? Pues mira, te cuento una anécdota de esa entrevista. Bueno, es un hombre absolutamente encantador. Además, da igual las veces, porque claro, tú llegas allí y le haces una serie de preguntas que seguramente él ya ha escuchado muchas veces. Y es como si no las hubiera oído nunca, ¿no? El hombre te escucha con mucha atención y contesta con terrible cortesía, con humor, con ironía. Entonces la anécdota es la siguiente: yo le saludé, me presenté, tal, estuvimos hablando pues media hora, 40 minutos, lo que fuera. Y justo al irme, al levantarme, el hombre me señala con el dedo mi pantalón. Yo tenía un pantalón que me acababa de comprar el día anterior, pues sería un Levi's o algo así, y no me había dado cuenta que tenía esa pegatina larga que pone la talla 43, ¿no? Entonces el hombre, desde que me senté, estaba viendo que tenía la pegatina en el pantalón, no dijo nada. Y al irme me señaló, y hostia. Es Woody Allen total. Woody Allen total, ¿no? Claro, por un lado digo, me lo podía haber dicho antes, pero a la vez yo creo que el hombre pensó, como se lo diga ahora, le hundo. Qué bueno, buenísimo. Sí, no. Y no, ya te digo, o sea, la persona que te imaginas que es, esto es lo que yo sentí. Sí, inteligentísimo y absolutamente... respetuoso y divertido, ¿no? Ácido, muy bien. Bueno, pues, tienes que marcharte, estaríamos contigo hablando horas. Te pregunto dos cosas rapidísimas antes de que te vayas. La primera tiene que ser por tu primera película, por El corazón del guerrero, cuando ya se cumple tu sueño, donde además funciona y es como, no sé si es como la prueba de, oye, pues sí, efectivamente era esto lo que tenía que hacer. Sí, en efecto, quiero decir, me di cuenta que
Claro, yo para empezar era una película que tenía de todo, ¿no? Tenía efectos especiales, era una película de género fantástico, pero también tenía como un rollo de conspiración política, de drama de quinceañeros, o sea, como aglutinaba todas esas cosas que yo quería hacer en cine, ¿no? Y digo, pues si no me dejan hacer otra, yo lo voy a meter todo aquí en esta batidora y voy a hacer, pues eso, ese cóctel explosivo que era El corazón del guerrero, ¿no? Y bueno, sí, mi gran miedo, en el fondo, me di cuenta, cuando ya se aproximaba el día de empezar a rodar, digo, ay Dios mío, ya sé por qué he tardado más de lo que debía en hacer una película, porque llevo toda mi vida deseando hacer esto, digo, ¿y si es una impostura? ¿Y si es una majarada que me entró a mí de niño y luego, o no valgo, o lo peor, no me gusta? Y ahí es cuando me entró como una cierta inquietud, y el primer día de rodaje fue, o sea, la adrenalina me salía a chorros por los poros, corriendo arriba, abajo, tal. Y cuando llegué por la noche a mi casa, que era incapaz de dormir porque estaba súper acelerado, dije, no sé si me saldrá bien o mal, pero me encanta, me encanta. Y era una felicidad me embargó. Y la sensación de que, eso, igual no podía hacer otra, pero que había nacido para eso, ¿no? O sea, la conciencia clara de que esto era lo mío. Y lo segundo y lo último en este caso para tus seguidores, estamos en el mes de abril, próximamente vamos a ver algo tuyo, a ver qué me puedes contar, sí. Daniel, a ver qué me puedes contar. Entonces, estoy terminando ahora una película que se estrenará el 31 de agosto, que se llama Yucatán, y es una comedia de, digamos, de estafadores, de tramposos, ¿no? A mí me gusta mucho cambiar de género, retarme a mí mismo, no quedarme en lo que ya he hecho, ¿no? Sino que intentar cosas diferentes, y tenía cuerpo de hacer esto. Una comedia, es una comedia clásica, una comedia de aventuras, una comedia espectacular, que sucede en un recorrido en el Atlántico, que tiene, o sea, es grande, es una película grande, una película... Pero yo estoy muy contento, es una película que es trepidante, muy divertida, pero además conmueve. Quiero decir que para mí una comedia está muy bien que sea risa, diversión, una cosa ligera y demás, pero los personajes te tienen que interesar y te tienen que importar, y te tienes que ir a casa como que te ha tocado un poco el corazón la película, ¿no? Y nada, pues eso será el 31 de agosto, así que si te apetece verla... Hombre, pues vamos, que me apetece, que además es tu vuelta a la comedia después del robo más grande. Exacto. Sí. Y además otra vez la pareja de oro con Luis Tosar, o sea que bueno, que tiene todos los alicientes. Luis Tosar es un magnífico actor de todos los géneros, y como yo lo conozco muy bien, digo, caray, ¿por qué no se le aprovecha a Luis en una comedia? Digo, pues voy a ser yo, evidentemente. Y está fantástico, como siempre. Un canalla, una película de eso, una comedia canalla. Él todo lo hace bien, ¿no? Lo hace todo bien. Si hago un remake de Mujercitas, le llamo, le pongo unas faldas y unas pelucas. Lo haría bien seguro. Daniel, un gustazo de verdad. Hemos disfrutado un montón escuchándote, que compartas un poco de tu talento con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hemos estado de tú a tú con Daniel Monzón. Bueno, ya conocían sus películas, los que no le habían puesto cara ya le han puesto cara y han visto que detrás de eso pues hay lo que hemos dicho, pasión por lo que haces, y así sale el resultado que sale. Gracias, hasta la próxima.